Bastante grosera, grosera la persona que hace el tema de vocería en la presidencia. El gobierno nacional está negando interés en una corte constitucional propia. Llama a enfocarse en la ciudadanía. Pero miren ustedes en una tensa rueda de prensa, porque fue bastante tensa en el Palacio de Carondelet, la vocera del gobierno nacional rechazó enérgicamente insinuaciones sobre un supuesto interés del Ejecutivo de tener una corte constitucional afín a sus políticas. La controversia surgió a raíz de una pregunta directa del periodista Enrique, quien cuestionó si al gobierno le interesa tener su propia corte constitucional. La respuesta de la funcionaria fue inmediata y calificó la pregunta como un poco grosera, estableciendo desde el principio una postura de defensa a la institucionalidad y a la independencia de funciones del Estado. Subrayó que el gobierno es respetuoso de la independencia de funciones y que no se puede hablar de una corte propia. ¿Y sabe qué? Enrique Zambrano ya no lo dejan entrar. O sea, no, ya hasta ahí llegó. Nadie le explicó por qué. No lo dejan entrar a las ruedas de prensa. ¡Qué sinvergüenzas! Vamos a mirar. ¿Al gobierno nacional le interesa tener su propia corte constitucional? A ver, al gobierno nacional es respetuoso de la independencia de funciones. No se puede hablar de propia corte constitucional, ni mucho menos. Me parece un poco grosera tu pregunta, Enrique. Al gobierno nacional le interesa que las instituciones del Estado le preocupen las angustias y las necesidades de los ecuatorianos. Eso le interesa al gobierno nacional. Porque la semana pasada se levantó una serie de comentarios respecto a que incluso la Corte Constitucional debía de ser parte de la Corte Nacional de Justicia. ¿Eso no le interesa al gobierno? A mí no me has escuchado decir eso. No, yo no le escuché a usted, pero a nivel de periodistas que hacen noticia, que hacen información, ellos decían, ¿no?, que en vista de que están en riesgo las 3 leyes económicas urgentes que envió el presidente de la República, es mejor que pase la Corte Constitucional a ser una sala de la Corte Nacional. ¿Le interesa eso al Ejecutivo? A ver, lo que le interesa al gobierno nacional, lo que nos interesa a nosotros es que la Corte Constitucional responda ante las necesidades de los ecuatorianos. Cómo debe funcionar el Estado. El Estado debe responderle a los ecuatorianos. El Estado no debe responderle a los GDOs. El Estado no debe funcionar ante las exigencias, ante las presiones de los grupos de delincuencia organizada. El Estado debe responderle a las necesidades de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Así debe funcionar el Estado, con funciones que estén alineadas con las preocupaciones de la gente. Un Estado eficiente, que es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Porque pueden ser declaradas, digo hipotéticamente, estas 3 leyes o articulados de estas 3 leyes económicas urgentes, porque no hubo unidad de materia, y eso es lo que podría complicar el trabajo que viene realizando el gobierno nacional. ¿Esa es tu apreciación? Así dicen los comentaristas muy cercanos a la presidencia de la República. No le doy nombres. Y es que el periodista justificó su interrogante aludiendo a comentarios y rumores surgidos la semana anterior, que sugerían que la Corte Constitucional debería convertirse en una sala más de la Corte Nacional de Justicia. Este debate, según el comunicador, se intensificó debido a que 3 leyes económicas urgentes enviadas por el presidente se encuentran en riesgo de ser declaradas inconstitucionales. Inconstitucionales. El argumento de fondo sería una posible falta de unidad en materia de dichos cuerpos legales. Un tecnicismo que podría complicar significativamente la agenda económica y de gestión del gobierno, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro de estas importantes reformas.
Frente a estos argumentos, la vocera del gobierno reafirmó su posición del Ejecutivo, declarando que el principal interés no es controlar las instituciones, sino que éstas respondan a las angustias y necesidades de todos los ecuatorianos. En un giro notable de su discurso, la funcionaria vinculó la eficacia del Estado con la lucha contra la inseguridad, afirmando que el Estado no debe de responder a los GDOs, grupos de delincuencia organizada. Con esta declaración buscó recontextualizar el debate, llevándolo del ámbito de la pugna política al de la seguridad nacional, sugiriendo que un aparato estatal eficiente y alineado con los ciudadanos es la mejor herramienta para combatir las presiones de las organizaciones criminales. La representante del gobierno insistió en la necesidad de contar con un Estado eficiente, donde todas las funciones, incluida la judicial, trabajen en sintonía con las preocupaciones de la gente. Así de simple, de la gente. O sea, si no está sincronizado, ¿qué haces? De otra parte, evitó abordar directamente la cuestión técnica sobre la unidad en materia de las leyes económicas, desestimando la preocupación del periodista al calificarla como una apreciación personal. En su lugar, centró su mensaje final en la visión de un Estado que debe funcionar para servir a los ciudadanos y no para ceder ante las exigencias o presiones de grupos de poder o delictivos. Un objetivo que, según ella, es la verdadera prioridad del actual gobierno. En conclusión, el intercambio de la rueda de prensa deja en evidencia la profunda tensión existente entre el gobierno nacional, las especulaciones sobre su influencia en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Constitucional. Mientras el gobierno niega cualquier intento de cooptación y busca posicionar su agenda como una lucha por la eficiencia estatal y la seguridad ciudadana, la prensa y ciertos sectores políticos mantienen la lupa sobre la independencia de poderes, especialmente cuando están en juego leyes cruciales para el plan de gobierno. La respuesta de la vocera, que hábilmente desvió el foco hacia la lucha contra el crimen organizado, refleja una estrategia de comunicación que busca alinear a la opinión pública con sus prioridades, aunque deja sin resolver las dudas técnicas y políticas sobre el futuro de su paquete de reformas económicas. Esas reformas económicas que le están haciendo daño al país. Sí, señores. Lo que Noboa le está haciendo es daño al país. Y hoy ya se metió con la prensa, ya Enrique ya no puede ir precisamente a preguntar los lunes a la señora Jaramillo porque ya le prohibieron la entrada. Acuérdense que yo les dije, algún momento le van a prohibir a Enrique que entre, porque él pregunta como se tiene que preguntar y eso no les conviene a los fachos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantén